Bienvenidos a un nuevo episodio de Drinks of Alara. Soy Manuel Beltrán y me acompaña el grandísimo Jaime García. Muy buenas chicos, bienvenidos a Drinks of Alara. Soy Jaime García, el cronoclismo para todos vosotros. Bienvenidos a un nuevo podcast y estamos aquí con nuestras habituales bebidas para hacer un pequeño brindis porque hace un calor impresionante. Así que Manuel, por favor, hemos estado esperando, pero es el momento de abrirlas, por favor. Madre mía, lo estaba esperando, Sí, hay un calurón digno de verano, pero eso no nos detiene a grabar nuestro episodio de siempre y traerle muchísimo contenido a todos ustedes. Acuérdense, pasamos calor por ustedes, porque evidentemente cualquier aparato de aire acondicionado haría un ruido que podría influir en la calidad del podcast. Entonces, por todos ustedes pasamos calor para que esto salga maravillosamente bien. Recuerden que pueden suscribirse al canal para no perderse absolutamente nada de todo el contenido que hacemos, bien sean gameplay, bien sean podcast sobre Commander, consejos. Podéis seguirnos en las redes sociales y compartir, que es súper importante, siempre lo decimos, compartir con los amigos. No tiene necesariamente que ser oye, mira tío, mira esto, sencillamente con darle al botón de retweet, con darle al botón de compartir es suficiente. Vuestros amigos os lo agradecerán porque se encontrarán en sus novedades el vídeo de Drinks of Alara que siempre anima el día. Así es, Jaime. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular que casi no se toca en la comunidad de Commander, pero nos parece muy relevante porque sé que todos ustedes tendrán esta misma duda. Y es que Jaime y yo nos hicimos la pregunta de realmente cuál es el número ideal de jugadores de Commander. Naturalmente, podemos estar en una mesa o quedar con amigos y la mayoría de las veces, o quizás el número que se te viene a la mente es 4, pero ¿qué pasa si solo van 3 a jugar? ¿O qué pasa si aparece un quinto jugador? O peor, si son más de 5 jugadores. Entonces, creo que el hacernos esa pregunta y responderles bajo la teoría de que pensamos aquí en Drinks of Alara les va a ayudar un montón a poder saber no solo el cómo se gestiona la partida con esta cantidad de jugadores, sino también el hecho de qué cartas van a adquirir mayor relevancia que otras o qué cartas no te van a servir tanto en una mesa con 3 como de 5 personas. Sí, hoy hablamos de mesas de Commander, pero no es un podcast sobre carpintería, podría serlo. Como tú bien dices, normalmente una partida de Commander son 4 personas, pero habrá situaciones de, ups, solo somos 3, o, Dios mío, somos 4, pero ha venido nuestro quinto amigo o nuestro sexto amigo, y no les vamos a dejar sin jugar, exacto. También adelantar que si la respuesta a esta pregunta, cualquier persona que nos esté oyendo, su respuesta es 2 personas, porque prefiere jugar Commander 1 contra 1, este podcast no es para él. De hecho, puedo decir más, este canal no es para él, ¿sabes? No debería perder su tiempo porque la respuesta de 2 ni siquiera está contemplada. No vamos a hablar de ella, vamos a hablar de cómo cambia la experiencia de una partida de Commander cuando se diferencia del número 4, que para mí es la respuesta y para todos, como bien has dicho, es casi para cómo está pensado Commander. Cuando ya son 3, 5 o más de 5, la cosa empieza a cambiar y vamos a hablar de todo eso que cambia y si cambia para mejor, para peor o cómo influye en una persona concreta según lo que esté jugando y cómo cambia todo lo que es la experiencia. Esa es la palabra, yo creo, clave en este caso porque jugar se puede jugar. Nosotros no os coartaremos vuestra libertad, podéis jugar 7 personas si queréis, pero sin duda la experiencia va a ser diferente y hablamos de eso en este podcast. Para empezar vamos a hablar, Manuel, de cómo influye en la duración de una partida. Sí, la duración creo que es uno de los puntos más relevantes a tocar en el podcast de hoy, porque naturalmente dirás, obviamente, si son una partida de 3 personas, va a ser una duración, va a tener una duración, mejor dicho, de mucho más corta que si son 5 personas, 6 o incluso más jugadores, ¿no? Pero realmente no solo lo queremos hablar de la duración en términos de tiempo, sino realmente a lo que influye o los factores que intervienen cuando la partida se vuelve más o menos corta o más o menos larga. Por ejemplo, mientras más jugadores, va a haber más respuestas posibles. Mientras más jugadores, es más probable que hayan board wipes o destruye criaturas y tengan que reiniciar la partida constantemente.
Los mazos, por ejemplo, que tiendan a ser agro o que tiendan a ser agresivos, evidentemente, si son más jugadores, le va a costar mucho más poder lograr su objetivo y va a sufrir igualmente a lo que comentábamos anteriormente, de que si hacen un destruye criaturas, prácticamente lo vas a eliminar, lo vas a dejar súper atrás. No es lo mismo 7 turnos de 3 jugadores que 7 turnos de 5 o más jugadores. Evidentemente, hay una serie como de interacciones que suceden en cada uno de los turnos que incluso en mesas de 4 y hasta 5 a veces te puedes sentir como no estás muy consciente de lo que está sucediendo, a menos que tengas que prestar muchísima atención. Y como todos sabemos y lo recalcamos muchísimo en este canal, Commander es un juego, una forma de jugar Magic de forma muy social, por lo que las conversaciones con otros compañeros, las conversaciones con otros colegas, se van a dar naturalmente en una mesa, de cuando se está jugando de forma casual o de forma, sí, como sin competitividad de por medio en el sentido de torneo o algo así. Entonces, ya de por sí, el hecho de que tengas que estar prestando atención a la partida cuando son más de 4 jugadores, esa dispersión de la partida se vuelve muy relevante en la sucesión del juego. Sí, a mí me influye bastante en cómo me lo estoy pasando, si mejor o peor. Como bien decimos, la duración de forma natural, cuantos más jugadores haya, tiende a ser más larga, va a haber más vidas que bajarle a los oponentes van a tener respuestas para las estrategias que acaban rápido la partida, se limpia la mesa, como tú bien dices, si son 6 jugadores, por ejemplo, un turno va a durar más siempre, porque tiene que jugar el jugador 1, luego juega el jugador 2, luego el jugador 3, y hasta que te vuelve el turno puede pasar un montón de tiempo. Y si ya estás tapeado de maná, por ejemplo, y con lo cual no tienes forma de responder a nada, todo ese tiempo se te hace eterno, empiezas a aburrirte, se empiezan a suceder las conversaciones, como bien has apuntado, ¿no? En esa mesa empieza la gente a hablar de otra cosa, pues ¿qué hiciste el fin de semana pasado? Mientras alguien está buscando en su biblioteca, por ejemplo, y no sabéis ni lo que se está buscando. Todo eso empieza un poco a descontrolarse y a mí me fastidia un poco lo que es la experiencia, pero bueno, eso ya es quizá una opinión un poco más personal, pero sí creo que todos estamos de acuerdo en que la duración va a ser más cuanto más jugadores y en una mesa quizá de 3 va a ser mucho más corta. También es verdad que todos los recursos que tiene ya se enfocan solo contra 2 jugadores. Cualquier cosa que tenga, con lo cual es normal que la partida sea más ágil, ¿de acuerdo? Claro que hay quien puede pensar que esto no va a tener influencia porque, bueno, como combo es tan popular en el formato Commander y al combo le da igual, entre comillas, el número de jugadores que haya, por tanto la partida no tiene por qué ser más larga. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo porque, la gente va a tener más respuestas. Es decir, si tú te lanzas a combar, es mucho más fácil que en una mesa de 6 personas o de 5 haya alguien con un counter spell o haya alguien con un removal que te fastidie pues no sé, ese cetro isócrono con el que tenías pensado combar, pues alguien quizá tenga la respuesta en la mano, ¿vale? En una mesa de 2 puedes tenerlo más controlado. En una mesa de 2, si tus oponentes tienen, por ejemplo, 2 cartas en mano cada uno, pues quizá te puedes lanzar a combar de una manera más segura. Pero esto también nos lleva inevitablemente al siguiente punto del podcast, que es cómo cambian las estrategias de por sí según el tamaño de la mesa. Sí, la estrategia dentro de Commander, en el tema que estamos conversando, es muy relevante porque, como lo comentamos anteriormente, si tú juegas un mazo que es netamente agresivo, evidentemente cuando tienes menos jugadores se te va a hacer más fácil cumplir tu objetivo porque solo tienes que eliminar a 2 oponentes. Si estamos hablando de 5 o más jugadores, evidentemente no solo el hecho de que vas a estar mucho más vulnerable a un board wipe o a un destruye criaturas, sino que evidentemente vas a tener que involucrar más esfuerzo en tener que eliminar 4 jugadores, por lo cual es muy probable que te quedes sin gasolina, que te quedes sin criatura suficiente y que se vuelva cuesta arriba el poder lograr tu objetivo, ¿no? Por ejemplo, mazos como Infect, que son Glass Cannon, que dan todo por eliminar a un jugador. Quizás cuando son jugadores de mesas de 3 jugadores, es mucho más fácil también eliminar a un jugador y luego ver cómo resuelves el otro. Pero en una mesa de 4 es prácticamente imposible esa estrategia y de 5 ni siquiera lo podemos mencionar. O sea, es que es inviable completamente. Al menos que juegues, por ejemplo, mazos como Atraxa,
que quizás no son tan glass cannon, es decir, no son tan agresivos de llevarte a infect completamente, sino que tratan de buildear mucho más lento la partida, dando infect a todos, pero muy pausadamente, lo cual también te vuelve invulnerable a que te remuevan esas cartas que te puedan dar infect, ¿no? Por ejemplo, mazos control, que necesitan que las partidas sean más largas. Evidentemente, cuando son más jugadores, le va a dar más tiempo de construir su board state o su campo de batalla, y va a tener muchos más recursos para poder tener la partida controlada. Si a eso le añadimos cartas como Rhystic Study, Mystic Remora, Smothering Tithe, y ese tipo de permanentes que pueden, valga la redundancia, permanecer en el campo de batalla, te van dando value poco a poco. Cartas como Pyrex en Arena, por ejemplo. No te va a importar tener la velocidad de querer concluir la partida mientras más jugadores sean, sino que vas a ir más a poco forjar tu estrategia. Sí, claro, pensemos en un mazo agresivo que a séptimo, octavo turno tiene 4 oponentes más en una mesa de 5 y se top-deckea una criatura. Claro, ¿qué vas a hacer con eso? Esa criatura era buena en los primeros compases de la partida, ahora ya prácticamente no puedes hacer nada. No hay nada que te venga bien en ese momento, ¿no? Quizá podríamos hablar también de los mazos de combo, como hemos dicho antes, una vez más, ven quizá un poco más constreñida su estrategia por la cantidad de jugadores. Los mazos control son los que mejor se desenvuelven, la verdad. O los mazos de snowball, si nadie les contrarresta automáticamente su estrategia, ¿no? Hace poco hicimos unos decks de M21 en este mismo canal, y un mazo, por ejemplo, que se base en altares le beneficia mucho una mesa de 5 jugadores porque tiene tiempo para montar su chiringuito lleno de altares y de triggers, pero claro, una partida de 3 personas no le va a dar tiempo. De manera que, bueno, esos mazos de partida lenta, de hacer un snowball muy pequeño, pero que poco a poco esa bola de nieve se va haciendo muy grande. Pues les encantan estas mesas y en realidad, vamos a ser sinceros, hay mucha gente que juega así. Es cierto, no estamos hablando de ninguna rareza. Hay muchas personas que se reúnen en casa de alguien, que cenan, que juegan y que su intención cada uno es hacer sus cosas con su mazo y por tanto se juegan partidas de 2 horas. ¿Vale? Es algo que incluso yo tengo cerca. Se juegan partidas de 2 horas o 2 horas y media de 5 jugadores y todo el mundo se lo ha pasado bien. Luego hablan de lo que ha pasado en la partida. Ah, bueno, pues fíjate cuando tú tenías esto en mesa y él te lo rompió y qué risa nos hemos echado. Lo de ganar, que sí, que al final todos vamos de alguna forma a ganar la partida, pero como que es una cosa quizá un poco secundaria totalmente a todo lo demás que sucede en la partida. Y en general, tenemos que decir en este punto que tristemente estáis fastidiando a algunos jugadores con esas partidas de mucha gente porque hay mazos que son completamente injugables. ¿Vale? Por ejemplo, como has comentado, Infect sin duda lo va a pasar muy mal en una mesa de 5, cualquier estrategia agresiva. Luego hay mazos que se benefician, evidentemente, pero también un mazo controlero lo va a pasar muy mal en una mesa de 3. ¿Vale? Porque solo, ¿sabes? No tiene esa capacidad de pararlo todo, y si los otros 2 jugadores son inteligentes, saben que es a la persona a quien tienen que eliminar primero, ¿vale? Si hay un mono blue en una partida de 3 personas, yo me quitaría primero al mono blue, quizá, si yo fuese el mazo agresivo personalmente, y el mono blue creo que no tiene recursos en los primeros 3-4 turnos como para hacer frente a, pues no sé, a una avalancha que se le eche encima, ¿de acuerdo? O sea, un poco mi experiencia personal, no sé si es la tuya. Sí, incluso todo lo que dices estoy totalmente de acuerdo, y añadiría, por ejemplo, mazos como Group Hack, que cuando son más jugadores pues se benefician mucho más porque suelen jugar cartas que interactúan en los turnos de otros jugadores, cartas que le dan más cartas a los demás jugadores, cartas que ponen permanentes o que roban cartas por el número de cartas en todos los oponentes, y ese tipo de cosas en Group Hack o mazos Stacks también suelen beneficiarse de tener mucho más sí, jugadores dentro de una partida de Commander. Pero a esto le añadimos luego realmente ya no solo la importancia de la estrategia, sino que efectivamente hay cartas concretas que se vuelven mejores o peores según el número de jugadores que hay en la mesa, ¿no? Ya aquí no hablaremos específicamente de la estrategia, si es agro, si es combo, si es control o cualquier otra estrategia que exista dentro de los arquetipos de Commander,
sino de cartas que quizás puedes llevar y lo podemos retratar en una situación que tú estás en una tienda o reunido con tus amigos y resultan ser, por ejemplo, 5 jugadores o de pronto resultan ser 3 y tú tenías en mente jugar con 4. Evidentemente, nosotros no nos vamos a preparar un mazo para jugar con 3 personas o un mazo para jugar con 5 personas. Normalmente tratarás de cubrir la mayor cantidad de escenarios posibles. Entonces, en este punto queremos hablarte de cartas concretas que te van a ayudar a sacarle ventaja a si son más o menos jugadores. Y según la cantidad o la frecuencia en las mesas que juegues, te servirán para dejarlas o incluirlas. Una de ellas, y sería la primera categoría, son cartas que se benefician por la interacción que hagas con una cantidad de oponentes específica. Cartas como Siphon Mind o Extraer la Mente se van a beneficiar de esto que estamos comentando porque esta carta dice que cada otro jugador descarta una carta y por cada carta descartada de esta forma robas una carta. En una mesa de 3 personas, por 4 maná estarías robando 2 cartas y los oponentes descartarían una cada uno. En una mesa de 5, en cambio, estarías por 4 maná robando 4 cartas, que ya es muy bueno, sobre todo en color negro, y cada oponente estaría deshaciéndose de una carta de su mano. Entonces fíjense cómo estas cartas ganan muchísima ventaja mientras más jugadores sean. Sí, esta categoría podríamos llamarla categoría de cartas que a más jugadores, mejores. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que pones del Siphon Mind, por 4 manás vas a robar más cartas que si jugases con menos jugadores. Otro ejemplo sería, por ejemplo, Blatant Dievry, en el cual te vas a quedar con más permanentes, ¿vale? Tu poder va a subir y, sin embargo, el coste de la carta se mantiene, ¿de acuerdo? Otro ejemplo sería Grasp of Fate, ese encantamiento blanco que le puede exiliar un permanente a cada oponente hasta que Grasp of Fate deje el campo de batalla. Pues claro, cuanto más oponentes tengas, más value le has sacado a la carta. Y otro ejemplo sería Kokusho, el dragón negro legendario, ¿no? Que si no me equivoco, cuando muere, todos los oponentes pierden vida y tú ganas esa cantidad de vidas. Pues claro, en una mesa con 5 jugadores vas a ganar más cantidad de vida y, como venimos diciendo, el coste de estas cartas no se ve alterado. Siempre va a ser el mismo, solo que por el mismo coste de maná vas a obtener muchos mejores efectos. Al fin y al cabo son cartas que juegas porque juegas Commanders, ¿vale? Siphon Mind no la jugaría en un duelo 1 contra 1, ¿vale? Al final son cartas de los que tú eres perfectamente consciente que estás sacando beneficio de la cantidad de jugadores que hay en la mesa, ¿vale? Y habría una segunda categoría en la cual es parecida, pero no es automática. Serían cartas que potencialmente, ¿vale? O sea, potencialmente son mucho, mucho más poderosas según el número de jugadores porque va a tener muchas más oportunidades de sacar beneficio. Por ejemplo, Manuel. Sí, en esta categoría encontramos cartas como Waste Not o Smothering Tide, que son permanentes, que al jugarlos y quedar en el campo de batalla, evidentemente suelen estar en decks que le vamos a sacar ventaja a este tipo de permanentes. Y por supuesto, mientras más oponentes tengamos, mayor beneficio le vamos a poder sacar a la carta porque potencialmente, como dice Jaime, vamos a obtener un beneficio según el caso, ¿no? Por ejemplo, hablando de Waste Not, de este encantamiento que por 2 maná te da un zombie o te da maná o te hace robar cartas según la acción que haga el oponente. Es decir, cuando el oponente descarte una criatura, por ejemplo, tú pones un zombie 2/2, cuando el oponente descarte una tierra agregas 2 maná negro y por cada oponente que descarte un hechizo que no sea de criatura ni una carta que no sea tierra, tú robas una carta. Entonces, normalmente esta carta está en estrategias que se basan en descarte, y obviamente si tienes en una mesa de 3, vas a tener apenas 2 posibles situaciones o efectos según lo que descarta el oponente. Pero en una mesa de 5 o una mesa de 4, incrementa la cantidad de valor que te puede dar esta carta. Entonces, fíjense la importancia de tener este tipo de permanentes a medida que tengas mayor cantidad de oponentes. Igual sucede con Smothering Tide, cartas como Rhystic Study, como Mystic Remora, que te dan ventaja de cartas según el número de hechizos, o sea, según el hechizo que juega el oponente, deben pagar o no un tax. Si son más oponentes, hay más probabilidades de que la partida se
se torne en tu beneficio porque son una gran cantidad de oponentes que vas a retrasar, son una mayor posibilidades de que el oponente no decida pagar y por lo tanto aumenta tu posibilidad de sacarle ventaja a través de robar cartas, por ejemplo, ¿no? Así que en esta categoría se benefician, como lo decía Jaime, no solo no solo porque automáticamente va a contar el número de oponentes, sino que incrementa la posibilidad de sacarle algún tipo de ventaja. Sí, una tercera categoría serían, por ejemplo, las cartas con Tempting Offer, una mecánica que es súper comandera, se puede decir. Es una mecánica muy de Commander y además bastante divertida porque ofrece posibilidades de política, ¿de acuerdo? Son cartas que de primeras tienen un efecto para ti, pero los oponentes pueden elegir emular ese efecto para ellos, pero claro, eso va a tener un precio y es que repercute en tu beneficio. Por eso se llama oferta tentadora, ¿de acuerdo? En el ejemplo, por ejemplo, de la carta Tentación del Descubrimiento, tú por 4 manás vas a buscar una carta de tierra en tu biblioteca y ponerla en el campo de batalla. Cada oponente puede hacer lo mismo, pero por cada oponente que lo haga, tú buscas una carta de tierra. Es decir, si caen en la tentación de buscarse ellos una tierra, puede que tú te acabes buscando más de una. Puedes buscarte 2, 3, incluso 4. Claro, aquí hablamos de que si tienes muchos oponentes, potencialmente puedes verte con un montón de maná. O sea, todos ellos habrán rampeado solo una tierra, pero te han hecho que tú te rampees 3 o 4. ¿Vale? Aquí, por supuesto, influye también la política, pero hablamos que son cartas, como hemos dicho antes, evidentemente se juegan porque juegas Commander, porque en un duelo no tendrían demasiado sentido, pero son cartas que en una mesa de 3 podrían verse bastante perjudicadas. Sin embargo, una mesa de 5 o de 6 te van a beneficiar un montón. No solo potencialmente, sino que además muy probablemente alguien caiga en la tentación y acaben sucumbiendo y tú puedas rampear o cualquier otra de las cartas con oferta tentadora que tienen otros efectos, pero acabes sacándole un montón de value a la carta. Luego hay una siguiente categoría en el cual se le baja el coste de maná por número de oponentes, ¿no, Manuel? La habilidad de Undaunted te costaba uno menos por cada oponente que tengas y naturalmente si tienes más oponentes la carta va a salir más barata de castear. Cartas como Coastal Breach o Sublime Exhalation, quizás en una mesa de 4 personas, pues el Coastal Breach básicamente va a ser por 3 maná, por 4 manás, regresa todos los permanentes que no sean tierra a la mano de sus propietarios. Y el Exhalation va a ser el Sublime Exhalation, perdón, va a ser una ira cualquiera. Pero quizás en una mesa de 5 o 6 vas a tener una carta que puedes regresar todos los permanentes por 2 maná o destruir todas las criaturas por 1 maná blanco o 2 maná blanco. Entonces, este tipo de cartas va a bajarle el coste por la cantidad de oponentes que tengas y por lo tanto le vas a sacar muchísimas más partidas mientras más jugadores sean. Quizás estas cartas no las veamos tan populares en Commander, a pesar de que son muy buenas incluso en mesas de 4, pero si tu grupo suele jugar con más de 4 personas, pues estas cartas brillan por encima de otras cartas que puedan incluso hacer lo mismo, ¿no? El Sublime Exhalation en una mesa de 5 o 6 te va a costar mucho menos que una ira y solo un mana blanco, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo esto repercute en el desarrollo de la partida. Sí, para mí son cartas estas de Undaunted, están bastante balanceadas. Por supuesto, como tú dices, creo que están pensadas completamente para una mesa de 4 jugadores, porque en ese escenario el coste se queda una cosa razonable. Por 4 manás, una ira, es un coste relativamente razonable. Por un maná blanco, una ira, no es un coste razonable. Eso quizá nos puede también dar una pista sobre la respuesta de este podcast de cuál es el número perfecto. Sin duda, para mí sigue siendo 4. Cartas de este tipo nos dan un poco esa pista, ¿no? Nos hacen seguir el camino correcto, ¿de acuerdo? No juguéis partida de tanta gente, por favor. La siguiente, la siguiente cuestión importante, la verdad es que puede parecer una tontería, pero para mí no lo es en absoluto, es la cuestión de la operativa necesaria para jugar estas partidas. Cuando son menos de 4, es decir, cuando son 3 personas, cuesta menos, porque necesitan menos espacio, necesitan menos dados, puedes ver la mesa de todo el mundo fácilmente, pero cuando el número de personas incrementa, se vuelve más difícil. Porque, por ejemplo, acomodar a tantos jugadores
es más difícil que cuando son menos jugadores. El tamaño de la mesa tiene que daros para que os quepan a todos los tapetes, por ejemplo, y no todas las mesas de la cocina, donde los jugadores de Commander amamos jugar, están perfectamente preparadas para acoger tanto tapete, tanto dado, tantos tokens y tanta mochila en el suelo de todos los jugadores como queremos jugar todos juntos, ¿verdad? No sé si tú te has visto en esa situación, pero yo sí. Manuel, cuéntanos tu experiencia, por favor. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que más afecta a este punto de hablar de cómo se gestionan la cantidad de jugadores en una mesa mientras más jugadores son, una de las cosas que a mí más me afecta de cuando se juegan muchos jugadores es la concentración en la partida. Evidentemente, en una mesa de 4 es mucho más fácil poder controlar lo que está sucediendo en la mesa de cada oponente, pero en una mesa de 5 o incluso más jugadores, la partida se vuelve como muy pesada, muy lenta y es muy probable que muchos jugadores empiecen a dispersarse de lo que está sucediendo y no prestando atención en el juego, ¿no? En mi caso me veo mucho más afectado porque yo suelo jugar mazos de Commander que hay muchas interacciones entre los permanentes, se busca mucho en la biblioteca y ese tipo de cosas. Y al ser una mesa tan grande que ni siquiera quizás dos jugadores que en una mesa de 5 no pueden estar viendo lo que estoy haciendo, pues sencillamente dejan de prestar atención y no saben qué permanente tengo. Entonces después nos vemos en la necesidad de decirle, no, mira, es que no puedes atacar porque había jugado esto en mi turno y ni se habían enterado. O no, no, es que no puedes robar o enderezar porque jugué esta carta y no lo puedes hacer. Entonces, el hecho de tener que andar explicando constantemente eso, por supuesto, afecta la experiencia de jugar y por ende, por eso es muy importante, y lo comentábamos al principio, es muy importante el mazo que vayas a utilizar para jugar una partida de más o menos jugadores, porque efectivamente, si tu mazo va con VAR, quizás te importe menos. Que haya más respuestas, sí, pero quizás te importe menos lo que está sucediendo porque tú juegas para ti y ganar. Pero en una mesa que tienes permanentes que afectan a otros jugadores, pues se vuelve complicado el tener que esperar cada turno y tener que ver lo que está sucediendo. Sí, a mí también me pasa en efecto sobre la concentración, tiene efecto y incluso sobre la vista. O sea, ya no es que yo esté distraído, es que no veo bien la mesa del señor que está en el otro extremo de la mesa, valga la redundancia, porque es que no le veo, porque es que está a 2 metros de distancia. ¿Cómo voy a saber lo que acaba de bajar? A no ser que todos seamos disciplinados y cantemos la jugada, lo típico de pues bajo una isla y juego un opt y dejo la carta en el fondo de la biblioteca. O sea, sería una forma buena de jugar cuando hay muchos jugadores, pero no todo el mundo se acuerda de jugar así. O sea, irónicamente, cuando hay más jugadores que apetece quizá, entre comillas, hablar más de cosas triviales, es cuando menos se debería hacer. Porque la gente no se entera de lo que está pasando. En una mesa de 5 merece mucho más la pena contar todo lo que estás haciendo. Robo 2 cartas, se activa el trigger de no sé qué, para que la gente esté atenta a la partida. Pero si juegas tu turno en silencio, yo que no veo tu mesa, o bien te tengo que estar preguntando todo el rato, o no veo, o la típica carta que tiene mucho texto, todo el mundo la conoce menos tú, y alguien tiene que pasarte la carta para que la leas detenidamente. Todo eso se hace más farragoso. Es decir, incluso para jugar la partida ya se hace más pesado cuanto más gente participa. Esa es la conclusión que te puedo dar por mi parte. Manuel, a mí ya se me está notando cuáles van a ser mis conclusiones de este podcast. Ya se me está notando que no voy a estar muy a favor de que se concentre mucha gente en una partida, creo yo. Yo concluyo distinto a ti, Jaime. De hecho, sí es cierto que prefiero o tiendo a preferir una mesa de 4 personas porque para mí es el número perfecto, es el equilibrio de Commander. Pero sí es cierto que existen formas de jugar de más de 4 personas, de 5, 6, 7, incluso he llegado a jugar, que son alternativas al formato Commander y quiero dejarles en esta oportunidad a las personas que nos digan si quieren que traigamos un episodio hablando de estas modalidades que pueden ser Secret Partners, o Kingdoms, o Anillo, que es cuando atacas solamente a un jugador de la izquierda o de la derecha y defiendes al de la izquierda o la derecha igualmente. Son interesantes formas de jugar Commander porque primero tienen un objetivo más concreto, no es una partida que se tiene que desarrollar individualmente, sino que ya empieza a involucrar una política o un juego en equipo que hace que evidentemente cuando son 5 o más jugadores la partida pueda concluir un poco más rápido.
Pero esto va a depender de que ustedes nos digan si quieren que traigamos un episodio dedicado a esto porque es bastante interesante. Bueno, claro, Manuel, es que tú has roto las reglas. Estábamos haciendo un podcast sobre Commander tradicional, por así decirlo, y has incluido una nueva forma de jugar. La verdad es que nunca la he probado, pero echando un vistazo a Kingdoms tiene una pinta impresionante. O sea, estoy echando un ojo a las cartas que me están mostrando con las que se juega Kingdoms y me parece. Solo eso podría hacer merecer la pena jugar una partida de 5 o incluso de 6 personas con estas reglas y encima me estás diciendo que está traducido al español. Esto es impresionante, la verdad puede cambiar mucho. Pero si hablamos de Commander tradicional, mi conclusión es la que te he comentado antes. Yo prefiero jugar siempre 4 personas, incluso 3 por delante de 5. O sea, yo soy tan raro que 5 ya empieza a ponerme un poco nervioso y no contemplo la existencia de una partida de 6 personas. Para mí, si van a jugar Commander tradicional y no ninguna de estas formas que nos acaba de comentar Manuel y que si queréis que hablemos de ella y yo me ha entrado una gana impresionante de hablar de ella, por favor dejadnos un comentario o decírnoslo por las redes sociales. Yo directamente haría 2 mesas de 3, ¿vale? Para mí una partida de 6 de Commander debería haber sido 2 mesas de 3, pero siempre, porque no lo paso muy bien cuando se alarga tanto mi llegada del turno, cuando se alarga tanto todo lo que hemos estado comentando en este podcast, con lo cual mi escenario favorito sería por este orden 4, luego 3, y si vamos a jugar más, pues que alguien tenga tantos recursos como tú y juguemos con Kingdoms o juguemos con roles o juguemos con algún tipo o Plane Chase, ¿no? Que la gente también suele jugar quizá con las cartas de los planos, que bueno, que pueden cambiar, aunque hay planos que pueden hacer que la partida sea más larga todavía, con lo cual a veces puede ser un arma de doble filo, no sé cómo saldría, no sé cómo saldría eso, pero esa sería mi conclusión. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado con el número ideal de jugadores en una mesa de Commander. Espero que, como les comentaba Jaime al principio, lo compartan, comenten, den like y apoyen siempre al contenido que les traemos, que viene un fruto de esfuerzo y calor veraniego. Así que nos vemos en un próximo episodio. Bueno chicos, pasadlo bien y refrescaros, portaros bien y jugar Commander. Se despide Jaime García, el Cronoclismo. Hasta la próxima. Adiós.